Y quien está del otro lado del teléfono es el doctor Hugo Quiroga. ¿Me escuchás, Hugo? Sí, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quiero decirle a mis oyentes, un poco decirle quién sos, que has escrito muchas cosas, que sos politólogo, que aparte de politólogo sos abogado. Además, sí. Además, pero te has dedicado más a la línea de la politología, la investigación y la docencia, Sí, ¿verdad? la abogacía prácticamente no la ejercí nunca. Correcto. Tiene libros que son muy interesantes para analizar. Estado, crisis económica y poder militar, que es uno de los primeros. Sí. La democracia que tenemos, que es el que a mí me gusta. Ensayos políticos sobre la Argentina actual. Esto fue en 1995, escrito en colaboración. Filosofía de la ciudadanía, sujeto político y democracia. El tiempo del proceso, conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983, un libro aparecido en el 2004. Un año después, La Argentina en emergencia permanente, del 2005. Y por último, a lo mejor hay algún otro más, La República desolada, los cambios políticos en la Argentina entre el 2001 y 2009. El sábado compré la Ñ y le dedicaba una década. Hace poco el gobierno hablaba de su década, ¿no? Sí. Y nosotros de década en década nos mandamos alguna. Sí. ¿Eh? Así es. Parece que son los 10 años. Son los 10 años. Mirá, yo te llamaba para ver qué nos podés ayudar a pensar, porque el tema de hoy que elegimos es justamente la elección. Y hablábamos de que elegir es algo que nos compete y que es muy poderosa nuestra herramienta de elegir, de declarar sí o declarar no, tanto para el mercado como para el candidato, que a su manera también es un mercado, ¿no? Sí. Sí, la elección creo que es una gran decisión que toma una persona. Es preferir a algo o a alguien. Decidirse por algo o por alguien. Entonces las elecciones tienen ese sentido. Las elecciones en la vida individual o en la vida colectiva. Uh-huh. Y lo que aconteció en este domingo fueron las elecciones de un país que debió votar sus candidatos para los diferentes órganos deliberativos. Es decir, fue una elección en la vida colectiva y que se hizo con tranquilidad, que se hizo de manera pacífica, como debe ser, y que eso cambió, creo, el panorama político de aquí hasta algunos años, por lo menos 10 años, 8 años. Entonces, la elección es y justamente no es casualidad que se llaman elecciones, ¿no? Es decir, elegir. Es elegir a alguien, elegir un candidato, elegir una persona. Y hoy, en la Argentina, pero en muchos otros países también, se eligen más a los candidatos, a las figuras, a las personas, que a las instituciones políticas, que a las organizaciones partidarias. Esa es una de las características que tiene la política contemporánea. Y estas elecciones, por eso es que se habla también de preferencias. Yo prefiero tal candidato y no otro. Entonces, me parece que lo que uno puede decir como, no diría un balance, pero sí al menos como conclusiones preliminares de esta elección, que el gobierno nacional sufrió una derrota muy significativa en el ámbito legislativo. Si bien no perdió el quórum en las dos cámaras, está con un quórum muy ajustado, pero ha perdido en los principales distritos del país.
básicamente en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar, digamos, por donde muchas veces se definen las elecciones nacionales, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en los principales distritos del país, de una manera bastante contundente. Esto quiere decir entonces que aquí hay un cambio en las preferencias de los ciudadanos, lo cual no quiere decir que los ciudadanos hayan votado todos en una misma dirección. Los ciudadanos votaron a diferentes partidos, que en algunos casos son nacionales o frentes nacionales, y en algunos otros casos son partidos vecinales o frentes vecinales o provinciales. Entonces, me parece que ha habido una dispersión del voto de una amplia mayoría de los ciudadanos que no ha votado a favor del gobierno nacional, es decir, no ha preferido el gobierno nacional. Y este cambio va a tener consecuencias, y esta sería una segunda reflexión, en las elecciones presidenciales de 2015. Es decir, que lo que se está prefigurando con estas elecciones es un nuevo escenario de donde va a surgir, obviamente, el futuro presidente de la nación. ¿Puede en el país haber un presidente de la nación que no salga de la provincia de Buenos Aires, presidente o vice, fórmula, digamos, ¿no? Puede haber. Puede haber, ¿no? Puede haber. Yo no creo que de la misma manera que se dice que solo los peronistas pueden gobernar, no, yo creo que puede haber tranquilamente. El hecho es que todavía faltan 2 años. En la Argentina los acontecimientos son muy vertiginosos, son muy rápidos, los cambios se producen de una manera con una alta velocidad que muchas veces uno no logra comprenderlos en su complejidad, pero lo cierto es que el oficialismo, lo que podríamos llamar el kirchnerismo, ha perdido su posibilidad al no haber logrado modificar, y no lo va a poder hacer, la Constitución Nacional para que su líder, la presidenta Cristina Kirchner, pueda ser reelegida de manera indefinida. Aquí querría hacer una reflexión. Es llamativo, y no sé cómo lo lees vos, que ese mismo partido que ayer sufrió, como vos decís, la derrota, tenga a su presidente con el más alto nivel de imagen. Sí. Creo que anda por arriba del 52%, si no tengo mal la información. Sí, ella aumentó un poco su imagen en el momento que quedó enferma. Uh-huh. Pero esa imagen también aumentó su imagen cuando quedó viuda. Bueno, la política no es solo racionalidad, la política es fundamentalmente emoción, emotividad, pasión. Entonces, estas son circunstancias, acontecimientos por las que atraviesa una persona, en este caso un presidente o una presidenta, y eso a veces en la gente la conmueve. Ahora, no necesariamente eso se traduce en votos después. Sí. Y yo creo que esto ha sido lo que ha acontecido. La presidenta tiene una imagen efectivamente alta, si bien disminuyó, a la hora de votar la gente prefirió no votar a los candidatos del oficialismo. Lo que dice un sociólogo y un encuestólogo, para mí de lo más serio de la Argentina, para aparte un sociólogo y profesor universitario, que es Eduardo Fidanza, es que de cada 10 argentinos, 7 no eligieron al oficialismo en estas elecciones. Sí, hay otras cuestiones también que me gustaría tratar de analizar, tratar de ver si me ayudas, Hugo. Una es la siguiente.
En 2 años pueden ocurrir muchas cosas e incluso se puede dilapidar estos votos que fueron hacia algunas fuerzas que todavía no están lo suficientemente consolidadas, ¿no? Sí. Aparentemente. Esto que incluso llevó a uno de los ministros del gabinete a decir que la oposición era un archipiélago, Sí. ¿no? Y aparte el ejemplo, yo lo traía justamente al empezar el programa, el ejemplo de un político que del año 2009 hasta ahora dilapidó el 30 y tantos % de los votos. Sí. El escenario adentro de 2 años vista puede también tener tantas modificaciones como nosotros en este momento ni siquiera nos imaginamos. Por eso, 2 años en la Argentina es mucho tiempo con un escenario que, como digo, muy vertiginoso, en donde no existen estructuras partidarias estables. Y eso es lo que hace que efectivamente el escenario sea más vertiginoso y más difícil de predecir. Recordemos que Néstor Kirchner fue derrotado en el año 2009 y luego se recupera iniciativa y inmediatamente la presidenta saca en el 2011 el 54% de los votos. Claro. Pero en ese caso, a diferencia del actual, lo que el oficialismo tenía era una regla de sucesión de poder, porque estaba la posibilidad de que Néstor Kirchner fuera reelegido y la posibilidad de que iniciara un primer mandato Cristina. Hoy Néstor Kirchner no está y Cristina no puede ser reelegida. Y hay otro escenario más, me parece, que se mete en esto, que es la situación económica, que si bien no soy un entendido, como vos bien sabés, algunos datos uno tiene y la información está a la vista, no me pertenece a mí solo, de que hoy la situación económica no es la que era en el 2007. Sí, totalmente. No, ese es otro elemento, yo tampoco soy economista, es otro elemento a tener en cuenta. Es decir, la alta inflación. La Argentina es un país que continúa con una gran deuda externa, que tiene que importar energía por alrededor de 15.000 millones de dólares al año, que subsidia a las empresas, los números de los montos de subsidios son millonarios, que tiene déficit fiscal, que se han vaciado las cajas del ANSES, del Banco Central para estos financiamientos, lo cual implica que la economía está en un momento difícil. Entonces, no solo ya se trata de una cuestión político-institucional, sino también de una seria cuestión económica-social en la cual se ha incrementado o el desempleo o el trabajo negro, y el trabajo negro, digamos. De todos modos, ha habido durante estos años algunos cambios muy interesantes en favor de, digamos, un poco así, del equilibrio social, ¿no? Que sería penoso se retrotrajeran. Como así también es cierto que es necesario profundizar ciertas áreas, como por ejemplo darle más democracia a la democracia y sobre todo a algunas instituciones que actúan dentro de la democracia. Sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que lo que ha hecho este gobierno con el INDEC, por ejemplo, es muy grave, porque esa es una de las instituciones fundamentales del Estado que cualquier país en el mundo tiene que tener y conocer sus estadísticas. Eso forma parte de lo que son las capacidades estatales y que se ha destruido. Por tanto, hay un país que carece de estadísticas oficiales. Y también otra de las cosas que ha hecho es en materia del dólar, que no está muy claro cómo va a concluir esta historia, si con un dólar, con dos, en fin, cómo se va a desarrollar. Creo que va a haber algunos cambios, tengo la impresión, de aquí en más, para que la presidenta tenga gobernabilidad, esté más tranquila hasta el 2015.
Quiere decir que estas elecciones pueden forzar algún tipo de cambios en la cuestión, Bueno, no solo económica, sino yo institucional. personalmente creo que sí, lo cual no quiere decir que necesariamente Cristina Kirchner lo haga. En general, ellos han sido más bien reacios a hacer modificaciones cuando sufrieron alguna derrota o cuando había problemas engorrosos en materia de gestión pública. Pero digo, faltando 2 años para que finalice el mandato de Cristina Kirchner sin posibilidad de renovación y sin ningún sucesor a la vista que la reemplace, me parece que racionalmente uno pensaría que se pueden hacer algunos cambios, pero de ahí a que efectivamente esto se concrete, yo no lo sé.